A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la audiencia de Telesucesos Canal 29, el canal diferente. Su servidor, Patricio Aro Ayerbe, les agradece por acompañarnos una vez más a decir las cosas como son y les da la más cordial bienvenida a este nuevo suceso en el que participará un especial invitado. Nuestro invitado en esta oportunidad es Medardo Oleas. Medardo Oleas es un abogado especializado en temas electorales, fue vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral antes de que éste se convierta en una función del Estado como apéndice de la Presidencia de la República y antes que sea también un pentavirato en el que existen dos facciones claramente identificadas. Estamos a las puertas de un proceso electoral en el que se ha iniciado ya el cronograma electoral y se está dando cumplimiento, pero de por medio hay una pandemia que da realmente terror a la situación de aglomeración porque los índices de contagio, especialmente en Quito y en la Sierra Ecuatoriana, en algunas provincias de la costa, a excepción de Guayas, el contagio se ha multiplicado realmente con índices alarmantes. Medardo, bienvenido, gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. El proceso electoral en ciernes. Bienvenido. Gracias, Patricio. A ver, estamos ante un proceso que tiene muchas características especiales. Primero tenemos nosotros la inexistencia de partidos y movimientos políticos, porque los que tenemos ahora solo son membretos o grupos de amigos que se han consolidado para participar en un proceso electoral. Son más movimientos electoralistas que verdaderos movimientos y partidos políticos. Estamos con un Consejo Nacional Electoral que no logra consolidar ni siquiera internamente su accionar y peor aún organizar profesionalmente lo que es el próximo proceso. Estamos ante una avalancha de movimientos y partidos políticos, más de 280, lo cual contaminará el sistema e impedirá por los cientos o miles de candidatos que se presenten manejar un buen proceso de promoción. Y después, naturalmente, la pandemia, con todos estos problemas, yo no sé cómo podemos llegar a unas elecciones claras, transparentes, realmente democráticas. La semana pasada analizábamos el proceso electoral desde la óptica de los movimientos y las organizaciones políticas, y uno de los actores de un importante movimiento político decía que la campaña electoral ya no va a ser sobre la base de grandes concentraciones, sino desde luego va a ser telemática a través de las redes sociales, en donde las redes juegan un papel muy importante, pero el problema realmente es que el 43% de los ecuatorianos solamente tenemos acceso a la red y al internet. Entonces, la gran mayoría de los ecuatorianos no va a poder escuchar ni va a tener acceso para que sea bien informado ese electorado y pueda hacer una elección adecuada. Desde el punto de vista de los movimientos, el hecho de que no puedan hacer la campaña tradicional con tarimas, orquestas, bailarinas y licor, claro que les va a afectar, pero eso no es la campaña electoral. Como dice la ley, la Constitución y la ley, la promoción electoral se hará a través de debates temáticos. Y eso es lo que rehuyen todos los candidatos que no quieren debatir, porque nosotros, en vez de entregar las cuñas que da el Consejo Nacional Electoral, tanto para la radio como para la televisión, también prensa y vallas publicitarias, debería organizar verdaderos debates sobre temas específicos, educación, salud, seguridad, empleo, economía, para ver cuál es el enfoque que tienen estos candidatos y ver si están preparados.
pero rehuyen los debates porque no tienen planes concretos. Yo no he escuchado a un solo movimiento, por ejemplo, cómo están ellos considerando el manejo del Estado en la época post-coronavirus, donde vamos a tener un decrecimiento de más del 10%. Entonces, es la visión propagandística versus a lo que debería ser una verdadera promoción, donde podamos identificar al candidato, su perfil, su experiencia y fundamentalmente si está capacitado para manejar un país con la crisis mundial y la crisis nacional que tenemos ahora por el coronavirus. Pero de esas circunstancias está establecido en el cronograma electoral un debate presidencial. Es decir, no podrían rehuir. ¿Qué pasaría el momento en que alguien no acepta ir a ese debate electoral porque, según el abogado Medardo Leas, no tienen las propuestas ni los planes de gobierno necesarios como para incidir en el pensamiento del electorado? Entonces, rehuir esa obligatoriedad que tienen frente a un cronograma establecido, ¿qué implicaría? Implicaría desconocimiento total, pero lo grave de todo es que solo hay un debate. ¿Cómo puede haber un debate cuando los temas a tratar son varios? Lo que debería haber hecho el Consejo Nacional Electoral es organizar por lo menos unos 6, 8, 10 debates, unos 6 presidenciales, unos 4 debates con los candidatos asambleístas. Tenemos que cambiar los conceptos y naturalmente eso no lo hace el Consejo Nacional Electoral, que confunde publicidad o show en el que los candidatos van a tratar de insultarse o tratar de agredirse frente a lo que es el verdadero debate. Debate es la confrontación de ideas donde triunfa el que tiene mayores propuestas. Entonces yo creo que hay que cambiar el concepto. Por eso estoy presionando para que el Consejo Nacional Electoral utilice el dinero de las famosas franjas publicitarias en contratar verdaderas cadenas de radio, de televisión, también de radio, perdón, ya dije antes, para que los ciudadanos podamos conocer cómo piensan, cómo enfocan los candidatos y quién pregunta en esos debates. Periodistas independientes, para que no haya los arreglos, los amagues, sino lleguemos a la verdad a través de los debates. Bueno, ha sucedido, y eso está absolutamente comprobado, que inclusive se ha pautado las entrevistas con algunos candidatos, no en esta oportunidad, pero en oportunidades anteriores, los candidatos a las diferentes dignidades pautaban con canales de televisión, pagaban a los canales, a los periodistas, para que las entrevistas se encaminen sobre la base de lo que el candidato desea. Pero la propuesta que hace Medardo Leas realmente es interesante y debería orientarse ese esfuerzo hacia las propuestas. Pero hay una cantidad de movimientos, como decías tú al inicio, cerca de las 300 de movimientos y partidos políticos, pero también estos partidos que han sido calificados por el Consejo Nacional Electoral han sido cuestionados. Y el cuestionamiento fue el último de los 4 movimientos políticos que la Contraloría, el Contralor, dispuso que sean eliminados del registro electoral. Hubo una pugna entre la Contraloría y el Consejo Nacional Electoral, entre la Presidenta, y hubo una amenaza de destitución. Constitucional y legalmente, ¿cómo manejar esta situación? ¿Cómo fue? A ver, la Contraloría lo que hizo es una auditoría donde detectó lo que todo el Ecuador conocía, que todos los movimientos, absolutamente todos los movimientos, comenzando con la reinscripción que se hizo en la época de Domingo Paredes, presentaron firmas falsas, adulteradas, de personas inexistentes. Yo recuerdo que cuando el Movimiento Alianza País presentó 1.500.000 firmas, el propio Consejo Nacional Electoral detectó 500.000 firmas falsificadas. Entonces, un delito no puede ser el sustento para la creación de un movimiento o partido político. El delito es delito y no da sustento para un acto administrativo como es la aprobación y la personería jurídica de un movimiento o partido. El Contralor lo que hizo en la auditoría es ratificar lo que sabíamos, porque en una sociedad que no es democrática, que no tiene la cultura democrática, es más, que rechaza los movimientos, es inadmisible que se hayan presentado más de 9 millones de firmas para la creación de movimientos y partidos. Entonces, cuando el Contralor hace la auditoría, detecta esto, lo que tenía que hacer el Consejo Nacional Electoral, como ya lo hizo ahora, es iniciar el proceso de revisión.
para naturalmente ver si lo que dijo el Contralor es cierto, quitarles la personería jurídica a través de un procedimiento donde se le dé el derecho a la defensa a los movimientos y partidos. Y esto se está haciendo, porque no podemos admitir que los delincuentes de la política continúen a través de estos métodos adjudicándose partidos para llegar al poder. El corolario final de esa disputa entre Contraloría y Consejo Nacional Electoral fue que el Consejo Nacional Electoral definitivamente eliminó a esas 4 organizaciones, pero tú pones el dedo en la llaga y es un problema de firmas. Obviamente el registro electoral, el registro de movimientos y organizaciones políticas exige un mínimo de firmas, pero las firmas se han convertido en un negocio y las firmas tienen, según informaciones especialmente que aparecen en las redes, no sé si son ciertas o no, porque no todo lo que está en las redes es cierta, que existe una base de datos en las que se negocian las firmas. Por lo tanto, el delito que tú llamas está dentro de la misma organización electoral. Eso debería eliminarse, debería reestructurarse. Hay una burocracia enorme y corrupta al interior que está amenazando los procesos electorales. Así es. A ver, aclaremos un poco más de esto. Es tan cierto que hubo una planificación por parte del correísmo para permitir el libre ingreso de toda la delincuencia política, porque todos los que tienen estos movimientos son verdaderos delincuentes, porque utilizando firmas falsas, falsificadas, lograron la personería jurídica. Pero hay procesos para controlarlos, por ejemplo, el de democracia interna. Ustedes van a ver que ningún partido o movimiento puede presentar un número mínimo, digamos 5,000, 10,000 simpatizantes o afiliados a que voten en un proceso de democracia interna, porque no tienen padrones. Es más, se permitió que en la ley que hizo el correísmo se ponga, para crear un partido se necesita ser adherente ocasional, el que pasa por la calle, adherente permanente, el que medio se identifica con el partido y afiliados, cuando por ley deberíamos tener a todos los partidos con afiliados, porque una persona que quiere militar tiene que tener claro los conceptos ideológicos, hacia dónde va, cuál es la idea que mueve, impulsa ese movimiento y planes y programas. Para eso están los partidos, no solo para activarse en un proceso electoral. Por eso yo había propuesto que un partido que no esté activo por lo menos 3, 4 años antes de un proceso electoral y no haya demostrado tener escuelas de capacitación, de formación y fundamentalmente planes y programas estructurados, que no pueda participar en política. Pero aquí se activan los partidos hasta el día anterior a la convocatoria de elecciones. Por eso tenemos un sistema corrupto que no permitirá constituir adecuadamente gobiernos con gente idónea, preparada, profesional, y peor aún, asambleístas, cuando la actividad legislativa es lo más profesional que debe existir, porque hacer leyes es difícil. Entonces el panorama, a mi criterio, es incierto. Volvemos a los mismos actos de corrupción que permitieron que una clase política que no va a servir, sino va a robar, ingrese nuevamente al poder. Esa clase política que no va a servir si no va a robar, se ha manifestado también en los últimos hechos y en los últimos escándalos. Vemos que se negoció de alguna manera un juicio político por un voto para salvarle a la presidenta del Consejo Nacional Electoral por la entrega de recursos, en definitiva, mal habidos, o para que ellos puedan aprovechar y obtener recursos en su propio beneficio. Esto tiene que eliminarse. No puede ser así, que funcione el órgano sobre el que se sustenta en realidad o sobre el que se apoya la democracia que se está estableciendo en el país. Es así. A ver, por eso es que estamos nosotros denunciando todos estos hechos, para que vean que la presidenta del CNE con 2 consejeros más están sirviendo a los partidos que les sustentan en su accionar en el Consejo Nacional Electoral y no sirven para la democracia. Entonces, para evitar que la corrupción política nuevamente acceda al poder, no nos queda más que a los ciudadanos organizarnos, porque a mí me preocupa una cosa. A la presente fecha, más del 85% de los ciudadanos no le interesa la política, rechaza la política, no se identifica con ninguno de los precandidatos, y esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque yo he dicho antes que al no tener cultura democrática, el ciudadano no va a votar, va a obtener el certificado de votación. Y escoge a cualquiera. Por eso tenemos a cantantes, futbolistas, reinas de belleza, presentadores de reality show,
como candidatos, y estos son electos porque son los conocidos, pero estamos eligiendo a las personas que no están capacitadas para el ejercicio de la función pública. Entonces, si los ecuatorianos ahora no reaccionamos, no estamos conscientes de que a estos delincuentes hay que mandarles a la cárcel y no al Parlamento, de que hay que mandarles a la cárcel y no a los ministerios, estamos mal. Solo el ciudadano que se interese por la política como acción ciudadana, cívica, patriótica, salvará al Ecuador. Estamos viendo lo que tú has dicho, que los partidos que les sustentan a las autoridades electorales son los que reciben los beneficios, y esto hemos acabado de ver también en una última designación de la autoridad que controla los procesos electorales. Es decir, se nominó como jefe de procesos electorales a una persona claramente identificada con el movimiento de Rafael Correa, con la organización política. Lo que quiere decir esto que podría ponerse en duda la imparcialidad de ese proceso electoral y obviamente el fantasma de, no quisiera calificar de fraude, pero de la irregularidad en el proceso podría estar presente. Entonces, ¿cómo debería llamarse a concursos a las personas que van a administrar los procesos electorales sobre la base de sus capacidades y no solo con la relación o por la relación que tengan los partidos que les sustentan en el puesto, como dices tú? Es así, y no solamente el director de procesos electorales, que debe ser una persona con una visión, capacidad y experiencia en la organización de procesos electorales. Le ponen a un ciudadano que su única virtud era, creo que, ser candidato a concejal por el sur. Lo más grave, el sistema informático está en manos de un correísta. Entonces, no hay garantía de que todos los procesos técnicos, jurídicos, legales necesarios para la organización con el personal que tenga experiencia se los maneje adecuadamente. Por eso se denuncia permanentemente esa falta de visión, esa falta de profesionalismo, esa falta de compromiso de estos tres vocales de mayoría que ponen en grave riesgo el proceso electoral. Pero como seguimos en marcha, como en definitiva el único órgano que podía fiscalizar el Consejo Nacional Electoral manipuló el juicio político a la señora Tamaín, la cual incluso regaló el partido, como tú bien lo dices, al señor Mendoza para que no existe un voto en la comisión que tenía que dar el informe. Ese es el Ecuador. Entonces, como necesitamos cambiar este gobierno, necesitamos cambiar la asamblea, la única forma es la organización de los ciudadanos para que no nos dejemos engañar, porque ahora hay una cosa especial. Los corruptos que se robaron todo el dinero en los 10, 12 últimos años, ahora ya tienen recursos y pueden financiar campañas, pueden comprar troles como los tienen ahora, gastándose millones al mes. Entonces, solo una ciudadanía que despierte logrará salvar al Ecuador, porque, repito, los partidos políticos están formando coaliciones de delincuentes, de toda esa gente que tiene juicios penales, de toda esa gente que tiene informes de la Contraloría con responsabilidad penal, y eso no lo podemos permitir. Pero si el ciudadano no reacciona y nuevamente la delincuencia política llega al poder, las consecuencias ya lo sabremos. Seguirán robando lo poco que queda, con el agravante que se están robando el dinero de la salud y con ese dinero están matando a los ciudadanos, porque sin remedios mueren los ciudadanos. No solo se enriquecen, sino están asesinando al ciudadano común. El calificativo que das a las organizaciones políticas como coaliciones delincuenciales es sumamente fuerte y, claro, han demostrado o se está demostrando que muchas de ellas proceden y son así. Pero también has dicho que la organización de los ciudadanos es la que debe salvar no solo la democracia, sino también toda la participación. La organización de la sociedad civil es fundamental, pero si la sociedad civil como tal no tiene una representación política, yo diría que es hora de cambiar la representación política también. Ya se propone y hay propuestas de asambleas constituyentes en que la representación, además de los partidos y organizaciones políticas, debe estar sobre la base de organizaciones gremiales, de colegios de profesionales, de organizaciones de seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, esa reorganización de la representación es fundamental para poder realizar lo que tú dices, la organización de la sociedad, de la ciudadanía. Sí, pero nosotros debemos contar con los que quieran participar en los procesos. Por eso insisto, el voto no tiene que ser obligatorio, tiene que ser facultativo, porque el voto facultativo es voto de calidad, es voto de las personas que quieren participar, es voto de las personas que se enteran cuál es la situación política, económica, social
de la salud del Ecuador. Son esas personas que están impulsando proyectos políticos, llámese en gremios organizados, llámese en representantes de ciertos sectores de la sociedad. Pero hay que cambiar esto porque, insisto, el mejor ingrediente que tienen los populistas son la obligatoriedad del voto, donde van y regalan dinero, hacen fiestas, inducen al voto con los especialistas. Y un pobre ciudadano que tiene que sobrevivir vendiendo cosas en la calle, si les regalan algo, dice, bueno, por fin alguien me regala algo. Pero esa no es la política. La política tiene que ser calidad. La política tiene que ser profesional, tienen que ir los mejores ciudadanos. Entonces hay que cambiar todo este sistema corrupto que ha permitido que desde hace más de 25 años tengamos, 25, 30 años tengamos a una clase política que solo va a robar. Entran pobres, salen ricos y eso lo perciben todos los ciudadanos. Entonces separemos ya toda esta mala administración de la cosa pública por bienestar de todos los ecuatorianos. Desde estas cámaras, y coincidimos plenamente con Medardo Leas en el sentido de que debería ser el voto facultativo como una oportunidad para mejorar la calidad de la democracia y mejorar la calidad de los procesos electorales. Pero hay una resistencia radical de diferentes actores políticos por cómo eliminar esa resistencia. Realmente creo que en el próximo proceso, además de ser obligatorio el voto, va a estar marcado por un gravísimo y altísimo ausentismo. El ausentismo dado por el temor al contagio que puede haber. Entonces, tal vez sería una oportunidad para dar el paso al voto facultativo que tú propones y que nosotros hemos respaldado desde estas pantallas. Pues sí, pero como eso requiere reforma constitucional, se implementará a futuro. Ahora tenemos que comparecer. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, que no sabe cómo organizar un proceso. Hay que decirles, pues señores, hagan como se hizo antes. Saquen las urnas a las calles, saquen a las plazas, saquen a las canchas de fútbol, para que haya el distanciamiento entre las personas que comparecen a votar. ¿Por qué? Porque si no se respeta un distanciamiento en la comparecencia a votar, vamos a tener problemas, porque el voto en sí entra de uno en uno, o sea, ahí no hay problema, ahí no hay aglomeración, ahí están solo los miembros de la Junta, o sea, hay mecanismos, ya se ha probado, muchos especialistas en el mundo están ya estableciendo mecanismos para permitir que fluya adecuadamente la votación. Ya tuvimos elecciones en República Dominicana y fueron masivamente, porque ya se van dando cuenta los ciudadanos de que si no elegimos adecuadamente, los perjudicados somos nosotros. Entonces yo creo que ya es hora de cambiar, porque tenemos un sistema, como le digo, que ha permitido que solamente los señores legisladores van allá a negociar su voto, con el agravante de que les descubren y después incluso se dan el lujo de hacer gala de los grilletes que les ponen, y no hay sanción porque tenemos un sistema también que no funciona, un sistema diseñado para los delincuentes y no para la justicia. Entonces hay muchas cosas que cambiar. Pero si no motivamos la participación ciudadana, la participación responsable, nada ganaremos. República Dominicana es un ejemplo. Se postergaron 2 meses las elecciones, se llevaron a cabo esas elecciones en forma masiva. El ausentismo en realidad no fue mayor, pero el contagio fue altísimo y todos los dedos en República Dominicana, al haberse duplicado los índices de contagio de la COVID-19, señalan precisamente al proceso electoral. Pero en nuestro caso, como tú dices, los recintos deberán fragmentarse y llevar las urnas a diferentes sectores para que no exista el aglomeramiento como condición fundamental. Pero de aquí al proceso electoral que se avecina y a los cambios que tú propones como mejoramiento de la condición para la calidad de la democracia, especialmente, según DAL, para que el electorado sea bien informado sobre las propuestas electorales, ¿qué hacer? Primero, analizar los candidatos que nos proponen, porque además nuestro sistema hace que nos impongan los candidatos. Y escoger a los mejores, o sea, comenzar una labor de la ciudadanía para que escojamos a los mejores ciudadanos, porque sí hay. Presentan de los 100, presentan 80 corruptos, pero 20 no son corruptos, tienen una hoja de vida buena, sí hay. Exigirles a los planes, bueno, que nos indiquen cómo. Por ejemplo, señor, voy a crear 1 millón de empleos, ¿cómo? ¿En qué áreas? Si no hemos sido capaces ni siquiera de reformar el Código del Trabajo, porque tenemos un código desde 1928 que se mantiene caduco, que impide por su excesivo garantismo que se pueda contratar a mucha gente. Comenzar a analizar soluciones para el IES,
comenzar a analizar soluciones para la educación, que tenemos una educación pésima, de mala calidad, donde en el anterior gobierno se priorizó locuras como Yachay o las escuelas del milenio. Tenemos que cambiar sus conceptos. Si el ecuatoriano quiere irse adecuando a las necesidades, piensen en educación, salud, seguridad, que son los 3 ejes sobre los cuales deberíamos nosotros manejarnos. Los demás es secundario, pero viene la clase política y ven los contratos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que solamente el anterior gobierno gastó 5.000 millones en las refinerías y no procesamos un barril de petróleo. Ese es el país de los delincuentes. Pero en educación no tiene para pagar a los profesores, los muchachos no tienen libros, no les dan alimentación, pero sí construimos grandes plataformas financieras. Entonces eso tiene que ver el ciudadano común. De esta manera, con Medardo Oleas, especialista en asuntos electorales, abogado y ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, sobre el análisis del próximo proceso en el que los ecuatorianos acudiremos a las urnas para elegir presidente, vicepresidente y asambleístas, hemos dicho las cosas como son. Gracias, Medardo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.